Entonces, vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando de la carta a los Colosenses. ¿Sí? ¿Alguien recuerda qué fue lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada? A los hijos, muy bien. A ver, hijos, ¿recuerdan? Bueno, la realidad es de que todos somos hijos, ¿cierto? O sea, la realidad es de que todos somos hijos. Y quedó un tema pendiente, ¿recuerdan? ¿Cuál fue? A los padres. Ay, sí, ya como que ya no hubo tantas respuestas. Bueno, ¿qué creen? Ese tema va a seguir pendiente, ¿ok? Ese tema va a continuar pendiente. Hoy vamos a ver el otro tema que viene con respecto a relaciones, ¿sí? ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es ese siguiente tema? De acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Se recuerdan? A ver, fuerte. Siervos, ok. Muchas gracias. Siervos y amos, es correcto. Entonces les voy a pedir por favor que vayamos a nuestra Biblia y busquemos la epístola a los Colosenses y vamos a darle lectura en el capítulo 3 a partir del versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Que sigue hablando acerca de estos dos temas. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Ok? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Ok? Entonces, si ya lo traducimos o lo trasladamos a nuestros días, ¿a quién pudiéramos identificar como siervos? A ver, ayúdenme. A ver, fuerte. Empleados. ¿Más fuerte? Empleados. A ver, todos. Ok. Entonces sabemos que Dios usa diferentes formas para poder proveer para el hogar, ¿cierto? Y sí, es correcto. Lo más parecido a nuestros días, lo más parecido, ¿ok? Porque no es lo mismo, pero lo más parecido a nuestros días serían el trabajo, el empleo, ¿sí? Los empleados. Y digo que no es lo mismo porque nosotros ahorita, en nuestros días, o a que yo sepa, a nosotros, a ninguno, nos ha tocado vivir la esclavitud, ¿ok? Y son cosas muy diferentes, ¿ok? En la esclavitud, el esclavo no tenía derechos, ¿sí? No tenía un salario, con trabajo sí tenía un lugar donde dormir, donde descansar, no tenía un horario de trabajo, es decir, si al amo se le ocurría a las 5 de la mañana tenerlo ahí parado, ahí tenía que estar el esclavo. Había muchas cuestiones el por qué eran los esclavos, por deudas de la familia, porque nació siendo esclavo, porque lo compraron, porque traficaron con él. Hay muchas cosas por las cuales podían llegar a ser esclavos. Y nosotros en nuestros días no podríamos o no seríamos capaces de dimensionar en realidad lo que es la esclavitud y lo que fue la esclavitud. ¿Okay? Por ahí hay algunas películas que nos pudieran dar un pantallazo, una pixelada de lo que es, pero la realidad es de que no sabemos, no lo hemos vivido en carne propia. ¿Estamos? Entonces no se les olvide lo que les acabo de comentar. Un esclavo no tenía derechos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Sin embargo, sabemos, como comentaba hace un momento, que Dios usa diferentes medios para poder proveer para el hogar, ¿sí? Y uno de ellos es el trabajo,
¿Estamos? Ahora, ¿cuántos saben que el trabajo, cuántos saben que el trabajo es una bendición? A ver, sí, no, más o menos. O son de los que piensan que el trabajo es tan malo que te tienen que pagar para hacerlo. ¿Verdad que no? Ok, el trabajo es una bendición. Ahora, algo que muchas veces hemos escuchado es de que el trabajo vino a consecuencia del pecado. ¿Sí lo hemos escuchado? Ok, ¿qué piensan? No es así, hermanos. Adán ya tenía cosas que hacer, ya tenía encomiendas de parte de Dios antes del pecado. ¿Sí? El Señor no quiere que estemos de ociosos. ¿Sí? La ociosidad no trae más que decadencia. El Señor quiere que estemos ocupados, ¿sí? De una manera sana, de una manera correcta. ¿Estamos? Entonces, el trabajo no es una maldición, es una bendición como tal, hermanos. Y tenemos que dar gracias a Dios por el trabajo y tenemos que dar gracias a Dios también por nuestros jefes. ¿Ok? Recuerden que la Biblia habla también con respecto de aquellos que quieren o que están llevando una vida desordenada. Es decir, aquellos que no quieren trabajar. ¿Sí? Habla la Escritura al respecto. ¿Y qué dice la Escritura? Que aquel que no quiere trabajar, ¿que qué? Que no coma. ¿Ok? Entonces, es una bendición. Y tenemos que recordar que todo lo que les acabo de mencionar es para que podamos tener más o menos una base correcta de lo que va a ser el resto de la enseñanza. Ahora, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo con respecto a la carta a los Colosenses, si ustedes se recuerdan, ya Pablo habló acerca de Cristo, acerca del lugar que tiene de importancia, acerca del lugar de honor que tiene, ¿sí? Y que Pablo está dirigiéndose a creyentes, ¿sí? ¿Recuerdan? Se está dirigiendo a creyentes, por lo tanto, se está dirigiendo a amos y a siervos creyentes. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok. Y ese es el título de esta enseñanza: siervos y amos creyentes. ¿Ok? Que no se nos olvide esto. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras actividades normales, diarias, de todos los días, hay una palabra que se escucha y se menciona mucho, que es la palabra secular. ¿Sí la han escuchado? No, y es que yo en lo secular me dedico a esto. Y yo es que en lo secular o en mi trabajo secular hago esto. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, si les dijera que es incorrecta, ¿qué pensarían? Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Ustedes creen que es importante que sepamos y que seamos conscientes del lugar que Cristo debe ocupar en nuestro modo de vivir? Es importantísimo, hermanos. De ahí es todo. Ahora sí que sin eso no somos nada. De ahí van nuestras relaciones, de ahí va la forma en cómo nos conducimos en nuestro trabajo, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, papá, mamá, todo, absolutamente todo. Por eso es precisamente que el apóstol Pablo viene con esto. ¿Sí? El núcleo de una sociedad que es la familia, y dentro de esto va la relación entre amos, entre siervos y amos. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, no podemos decir, el domingo soy cristiano, pero en el trabajo ya no. Eso no va. Como creyentes eso no va. ¿Estamos? ¿Sí me expliqué? Ok. Ahora, permítanme mi hidrato, ¿ok? Ahora, sí quiero dejar unas cosas bien en claro. En ninguna parte de la Escritura se afirma que la esclavitud es una ordenanza divina, ¿ok? Así como que en contraste, por ejemplo, con el matrimonio.
que fue establecido por el Señor y que es el núcleo de la sociedad y que de ahí se desprende todo lo demás, ¿ok? Pero la esclavitud no es una ordenanza de parte de Dios. Ahora hay muchos se empezarán a preguntar, bueno, pero ¿y por qué entonces en los tiempos de Jesús, por qué el Señor Jesús no atacó la esclavitud si ya había esclavos? Y ahora en el tiempo de Pablo, donde está escribiendo, no está atacando la esclavitud como tal. Bueno, ¿por qué? Porque se están yendo a un principio básico en el corazón. Queremos terminar con esos problemas en nuestra sociedad de comportamiento, como es el adulterio, como es el chisme, como es el robo, como es todo lo demás que ya conocemos. Prediquemos el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio. ¿Ok? No es ahí por medio de estar yéndose a un helicóptero y tirar aceite ungido para que la ciudad sea para Cristo y todo ese tipo de cosas. No, es hacer nuestra labor como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, y predicar el Evangelio, como lo está haciendo Pablo. Está dejando bien establecido de la forma en cómo se tiene que comportar, el cambio de mentalidad que debe existir tanto en los esclavos como en los amos, porque había mucha influencia en ese entonces de que podían tratar a los siervos como si fueran un animal o peor que eso. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, hay mucha tela para cortar, entonces vámonos con el desarrollo y vámonos a la escritura. ¿Estamos? Muy bien. Ya les comenté que se está hablando a siervos convertidos, siervos creyentes, ¿ok? Y el apóstol Pablo está empezando en orden, está empezando por los siervos, ¿ok? ¿Por qué? Pudiéramos pensar que como en esta congregación, más o menos, ¿pudieran ayudarme levantando la mano quiénes somos empleados? Por favor, a ver, sin pena, no pasa nada, ok. Ahora, ¿quiénes son jefes que tengan una empresa y que digan, esta es mi empresa, esta es mía, yo la estoy administrando y yo la estoy manejando? ¿Quiénes? A ver, muy bien. ¿Se dieron cuenta que son mucho menos? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Ok. Se piensa que algo similar sucedía también en Colosas. La gran mayoría eran esclavos y la minoría eran amos. ¿Ok? Por eso es que se piensa que el apóstol Pablo está empezando así, porque muy probablemente eran la gran mayoría siervos y después los amos. ¿Estamos? Ok. Entonces, empieza el apóstol Pablo. ¿Con quién? Vamos a la Biblia, 3:22, ¿qué dice? ¿Con quién empieza? Muy bien. Siervos se refiere a alguien que está bajo sumisión, ¿ok? Que está a las órdenes de alguien. Muy bien. Y empieza la escritura, o bueno, empieza la porción, en esta porción empieza de esa manera. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Muy bien. En todo esto, si lo pudiéramos encerrar en sola una idea, este versículo, hermanos, es servir con buena actitud. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a desglosar un poquito más, pero servir con buena actitud. Miren, hace algunos años, no muchos, yo creo que debe tener unos 7, 8 años aproximadamente, en mi experiencia laboral, yo estuve trabajando aproximadamente 20 años en la hotelería, aproximadamente. Y en ese tiempo, hace aproximadamente 7, 8 años, me tocó trabajar en una reingeniería. No sé si algunos están familiarizados con este concepto. Este concepto básicamente es hacer un estudio de cómo está funcionando el hotel. En este caso fue para el hotel, puede ser para otras empresas. Cómo está funcionando, qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona, y aquello que no está funcionando, volverlo a organizar. ¿Ok? Básicamente es eso.
Entonces empezó a llegar por ahí un asesor externo, nos ayudó con todo esto, con procesos, a revisar manuales, a revisar todo lo que estábamos haciendo, y empezamos a detectar nuestras áreas grises, o empezamos a detectar nuestras áreas de oportunidad, ¿sí? Y una de las frases en ese entonces del gerente general que no se me va a olvidar, y él decía, lo más fácil de todo esto, es el que si tenemos que cambiar una televisión, que si tenemos que cambiar de lugar un mueble, que si tenemos que hacer una inversión que represente dinero, eso es lo más fácil. Y yo me quedé así como que, puse casi la misma cara que acaban de poner muchos de ustedes. Así como que, ¿y eso por qué? A ver, explícame más. Y me dice, sí, es más fácil poner un dinero y hacer reemplazo de cosas materiales que cambiarle la mentalidad al personal. Y yo me quedé así como que, oh, no, sí es cierto, es muy cierto. O sea, vamos a batallar con gente que si antes ponía la pluma del lado derecho, ahora la tenga que poner en diagonal, con el logo hacia arriba, para que los huéspedes puedan darse cuenta de en qué hotel están hospedados y que se les quede grabado en su mente, y este tipo de cosas. El gerente general hacía mucho hincapié en eso. Es más complicado cambiarle la mentalidad al personal que hacer una inversión, que desembolsar un dinero, una cantidad. ¿Sí? Y ahorita, básicamente, lo que está diciendo el apóstol Pablo es eso: cambia tu mentalidad. Tienes que cambiar tu actitud para con tus amos, con tus jefes. ¿Sí? ¿Estamos? Y miren, la palabra obedeced tiene el siguiente sentido: escuchad con los ojos. Ese es de mi cosecha, ¿ok? Ese es de mi cosecha. Yo así es como se los estoy poniendo para que lo podamos entender. Escuchad con los ojos. ¿A qué me refiero? Les ha tocado, no sé, algunos de ustedes probablemente, que le estás hablando a alguien y están, sí, te estoy escuchando, sí, aquí te escucho, sí te estoy poniendo atención, ajá. ¿Les ha tocado a alguien así? ¿Sí o no? Todo el tiempo, ¿verdad? Y ahora viene la pregunta: ¿y cómo se sienten ustedes por eso? ¿No? ¿Sí o no en la carne no les dan ganas de arrebatarles el teléfono y tirarlo al piso y escúchame que te estoy hablando? Escúchame con atención, escúchame para obedecer, ¿sí? Escúchame con los ojos, o sea, veme a lo que te estoy hablando, que exista ese contacto visual entre tú y yo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ya más o menos me expliqué a qué me refiero con escuchar con los ojos. Ok, eso es de mi cosecha, ok. Pero esa es la idea que tiene, el escuchar con atención, el escuchar para actuar. Esa es la idea de esa palabra obedecer. Ahora, viene todo el resto de la oración. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y yo les voy a hacer la siguiente pregunta: ¿todo es todo? A ver, ¿todo es todo? No. Hay ciertas cláusulas, ¿cierto? Que cuando el jefe nos diga, no, pues ve y diles que no estoy, ¿verdad que no lo vamos a hacer? O cuando el jefe nos diga, ve y jálale el gatillo y aquí a tu compañero de trabajo porque ya no me gusta su actitud, ¿verdad que no lo vamos a hacer? Claro que no. O sea, ese todo sí abarca aquellas cosas dentro de lo que la ley, pero sobre todo de lo que el Señor establece, porque aún la ley pudiera estar en contra de lo que Dios establece, ¿ok? Pero más que Dios no hay nadie. ¿Estamos? Ok, entonces, todo eso sí pudiera ser aquello que nos desagrada, pero que va dentro de lo que la ley, de lo que el Señor permite. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que si me contrataron para barrer y me están diciendo, mira, tenemos un evento en 2-3 horas en la explanada y no tenemos nadie de personal que nos ayude ahí en ese departamento, entonces necesitamos que nos ayudes. Y son las 12 del mediodía. Ahorita con este clima tan precioso que tenemos y lleno de humedad, y que nos digan, pero conste que me contrataron para barrer.
Y si me están diciendo que voy y que lo tengo que hacer, ¿me está diciendo algo que vaya en contra de lo que fui contratado? No, las condiciones no son las óptimas o no las que a mí me gustaría. ¿Estamos? Pero si me están diciendo que lo haga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a hacerlo. ¿Estamos? ¿Sí o no? A ver. Sí, la respuesta es sí, tenemos que hacerlo. ¿Ok? Gracias, Oscar. Entonces, no es nada más para aquellas cosas que nos parezcan agradables y placenteras. Aún en esas cosas, si van dentro de lo que se nos fue contratado, adelante. Tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Sí? Ahí es en donde entra el cambio de actitud, el cambio de mente. El cambio de mente. ¿Ok? Entonces, no nada más son para cosas aquellas agradables y placenteras, sino en las desagradables y poco placenteras. Pero existe esa pequeña cláusula. Aquello que vaya en contra de la ley y de lo que Dios establece, ahí sí no podemos hacerlo. Y también debemos ser conscientes en nuestra mentalidad de que tenemos que aguantar las consecuencias. ¿Ok? Es decir, que si un jefe te dice a ti, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a mentir y le vas a decir a un agente federal que tú eres fulanito de tal, lo lamento, es que yo no puedo hacerlo. Yo no puedo mentir. Lo lamento, no puedo hacerlo. Y si eso es lo que me están diciendo, o de lo contrario, tengo que renunciar, bueno, pues prefiero renunciar. Lo lamento, no puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, es esa pequeña cláusula. ¿Ok? Pero también, si nosotros somos obedientes, les voy a pedir por favor que vayamos a lo que dice Tito, una carta pastoral. Ya se me movieron aquí las hojas. Capítulo 2. Versículo 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Estoy leyendo desde el versículo 9 de Tito. Que agraden en todo, que no sean, ¿qué? Respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? En todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Salvador. ¿Ok? Con nuestra obediencia, hermanos, estamos adornando la doctrina. Estamos adornando de quien decimos creer. Para que no se hable mal de Cristo, sino lo contrario, que se hable bien de Cristo por nuestra obediencia. Que seamos obedientes. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Y la expresión, hermanos, la expresión amos terrenales se está refiriendo ciertamente amos aquí, en la tierra, que es en donde estamos. Muy bien. Pero esto implica también que tenemos un amo en los cielos y que vamos a darle cuentas a él, pero enseguida vamos a hablar al respecto, ¿ok? Entonces, sigue en el mismo 22 de Colosenses 3. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, el Señor atacó fuertemente la hipocresía y ahorita no es la excepción. ¿Ok? Y si tú eres de aquellos que nada más les gusta estar ahí adornando el oído del jefe, ay sí jefecito, y ay aquí, y sí, y esto, y lo otro, hay que cambiar nuestra manera de pensar y hay que cambiar nuestra manera de actuar. ¿Ok? ¿Por qué? Vámonos por favor a Proverbios 26-23 y ahorita probablemente toquemos algunos puntos rasposos. Proverbios 26.
¿Ya estamos ahí? Proverbios 26 y vamos a leer a partir del versículo 23. Dice la palabra del Señor, versículo 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas con su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve las piedras sobre él volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Dice en otra versión, los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. El que esconde sus rencores en el fondo es mentiroso. No creas lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero busca hacerte daño. Miente al decir que te quiere, pues todos saben que te odia. No abras zanjas si no quieres caer en ellas, ni hagas rodar piedras si no quieres que te aplasten. Quien miente no se quiere a sí mismo. Quien a todos alaba se busca problemas. Es decir, aquellas personas lisonjeras, ¿sí? Aquellas personas que nada más andan ahí detrás del jefe. Ay, sí, mire, jefecito, y aquí le traje esto, y aquí le traje esto otro, y aquí ¿Sí los ubican? ¿Sí saben a lo que me estoy refiriendo o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué piensan de una persona de esa manera? Que en realidad es hipócrita. No es una persona honesta, no es una persona íntegra. Es una persona que allá, cuando el jefe está acá, y sí, ¿y qué le traigo? ¿Y qué le pongo? ¿Y qué le doy? ¿Y quiere esto? ¿Quiere lo otro? Pero nada más se ve el jefe, ay no, ya no lo soporto, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué hace el otro? ¿Y esto que nos puso a hacer? ¿Les ha tocado ver ese tipo de personas? Bueno, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. O sea, que sirvan en verdad, o sea, no sirviendo al ojo. No nada más cuando el jefe esté presente, sino todo el tiempo. Que cuando venga el jefe y nos diga, a ver, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy así dándole seguimiento a esto, estoy sacando este otro pendiente, estoy sacando esto otro. ¿Me explico? Y no que ya nada más se da la vuelta y ya va a perder tiempo acá en otras cosas. No. Porque cuando fuimos a la oficina de recursos humanos, normalmente ¿qué decimos? Vengo a buscar ¿qué? ¿Cómo? Vengo a buscar trabajo. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros no dice, o bueno, creo que ninguno de nosotros ha de decir, vengo a que me paguen sin hacer nada. ¿Verdad que no? No, la realidad es que no. Vamos a buscar trabajo. Yo te ofrezco mis servicios y tú lo conviertes en moneda. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ese es el trato, ¿no? Como que los veo así medios, como que están animados, pero como que no, y como que sí, como que no, como que necesitamos avanzar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, servir con una buena actitud. Dice entonces, como los que, dice, no como los que, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón ¿qué? Sincero. Derecha la flecha. ¿Cómo vamos a servir al patrón? Bien, así como Cristo lo establece, honestamente. Si hay algo en lo cual no estamos de acuerdo porque nos están poniendo cosas que no van, hablarlo con honestidad, ¿sí? Hablarlo bien, hablar con el jefe. ¿Sabes qué? En esto difiero contigo, creo que sería mejor hacer esto y creo que nos va a traer mejores resultados que si hacemos esto. ¿Ok? Con corazón sincero. Y después viene una frase hermosa. Dice, sino con corazón sincero, es decir, todo lo contrario, temiendo
a Dios. Temiendo a Dios. Y esta palabra, hermanos, temiendo, temer, es la misma palabra que se usa cuando los discípulos temieron al Señor cuando vieron sus manifestaciones de poder. Temieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta delante de quién estaban. Dijeron, no. ¿Se acuerdan? O sea, cuando de que el Señor llegó caminando en el agua y que se quedaron así los discípulos, temieron al Señor. Es la misma palabra que se usa también en los Hechos, cuando ven ya las manifestaciones de poder, que las manifestaciones de poder que hacían los discípulos eran respaldadas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice que la multitud temía. Pero era por eso, o sea, porque se daban cuenta de dónde venía la fuente de ese poder. ¿Sí? Entonces, todo esto, hermanos, todo esto, ese temor al Señor, nos tiene que llevar a darnos cuenta de que al Señor le vamos a dar respuestas de lo que estamos haciendo, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo lo que se nos encomendó o no, porque nuevamente está dirigiéndose a siervos creyentes. ¿Ok? Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es Él. Él es nuestro Dios creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Murió por nosotros, resucitó al tercer día y va a regresar por segunda ocasión. ¿Ok? Y ese es el temor que nosotros nos tiene que llevar a actuar. No es un temor a esconderse, ¿sí? Sino es un temor a saber que en algún momento el Señor me va a preguntar qué fue lo que hiciste con las habilidades que yo te di. Y ahorita vamos a hablar al respecto. ¿Qué vas a hacer con aquello que yo te encomendé que hicieras? ¿Qué hiciste? ¿Ok? De acuerdo a los dones y a los talentos que yo puse en ti, de acuerdo a todo eso, ¿qué hiciste? ¿Cómo te estuviste conduciendo con tu jefe? ¿Cómo te condujiste con aquellos que eran superiores a ti en el trabajo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Estamos? ¿Sí? Se quedaron muy serios. A ver, regálenme una sonrisa. Muy bien, sigamos entonces. Versículo 23, Colosenses 3. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, ahí sí todo es todo, hermanos, todo es todo. Todo lo que hagan, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Les voy a pedir que busquen, por favor, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pudieran decir, bueno, pues sí, mis fuerzas. El punto es este. Si tú tienes la habilidad, las fuerzas, la energía, y si te encargan un trabajo y tienes todas esas habilidades para hacerlo de 10, no lo vas a hacer de 6, lo vas a hacer de 10. ¿Me explico? ¿Sí? Que si te encargan lo que te encarguen, hermanos, lo que te encarguen, lo que se tenga que hacer, tienes que hacerlo de acuerdo a las habilidades que tú tienes.
¿Estamos? Si vas a hacer un bosquejo para una exposición, de donde sea, vete a lo más profundo, hasta donde tu habilidad te lo permita. ¿Sí? Que si ya viste una palabra que no entiendes y que necesitas conocer su significado para poder explicar al respecto, dale, búscalo, vete a un diccionario, nos dice nuestra hermana Joana, vete a un diccionario. ¿Estamos? Que si tienes que ver la forma en cómo se usó en aquellos tiempos, ve, hazlo. No es, ay, al cabo son los niños. Al cabo tienen 6 años, no me van a preguntar. Pregúntenle a los maestros a ver si las clases de preguntas que luego andan haciendo los niños. ¿Me explico? O sea, tenemos que hacerlo, hermanos, para el Señor. Tenemos que hacerlo de acuerdo a las habilidades que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Hacedlo de corazón, ponle el alma, ponle entrega, ponle tu mejor esfuerzo, ponle lo mejor de ti. Lo que tú tengas que hacer, hazlo de la mejor manera. ¿Sí? Y aquí viene una parte, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, tenemos que contextualizarlo y tratar de meternos en la mente de un esclavo. El esclavo, el siervo de ese entonces, lo que veía más en corto era a su amo terrenal. ¿Estamos? Y él en ese momento, vamos a pensarlo de la siguiente manera, que no le gustaba hacer las cosas para su amo terrenal. Sin embargo, cuando ya viene la indicación de parte del apóstol Pablo, es que tienes que hacerlo como para el Señor, su mentalidad del esclavo ya va a cambiar. ¿Sí? A lo mejor en ese momento o en esa congregación no estaba su amo. Su amo sigue siendo el más tremendo de todos. Y a lo mejor el siervo no lo amaba. Porque puede ser que haya que haya amos muy malos, definitivamente, y que por cualquier cosa les dejaba las espaldas marcadas. ¿Estamos? ¿Sí más o menos ubican lo que les estoy diciendo? Bueno, pero al momento de que el apóstol Pablo da esta indicación a siervos creyentes, entonces la mentalidad del siervo cambia, porque ya no va a ver al amo terrenal que tiene más en corto, sino ya va a poner su mirada en las cosas de arriba, en Cristo. ¿Sí? O sea, ya no va a ser nada más para el amo terrenal, sino ya está pensando en alguien más, alguien mayor que él. Ahora, yo les hago esta pregunta: ¿ustedes creen que haciéndolo de la mejor manera iba a cosechar consecuencias buenas o malas? ¿Ustedes qué creen? Buenas. Buenas. ¿Por qué? Porque su actitud iba a cambiar, porque el resultado de su trabajo iba a ser diferente. En consecuencia, tal vez ya no le iban a dar los mismos latigazos, o a lo mejor ya no iba a haber ni siquiera necesidad de darle con el látigo. ¿Me explico? ¿Sí o no? Muchas veces, hermanos, muchas veces los patrones o los jefes nos tratan mal porque a veces nuestra actitud como creyentes no ha cambiado. Y seguimos cosechando cosas malas en nuestro trabajo, pero porque nuestra actitud como siervos, como colaboradores, como empleados, no ha cambiado. Y seguimos nada más con nuestra mente y con nuestra vista limitada a nuestro jefe que tenemos nada más aquí, sin considerar al que tenemos ahí arriba y que le vamos a dar cuentas. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok, entonces, sigamos. Es como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo, teniendo el conocimiento, ¿ok? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio con respecto a los esclavos? ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Ya se les olvidó?
¿Recuerdan que les dije que no tenían derechos? ¿Sí? Que no tenían derechos y que todo lo que pudiera tener el esclavo era o le correspondía a su amo. Bueno, eso no se los dije, pero más o menos para que se den una idea. Todo lo que pudiera tener, sea esposa, si le permitían casarse, sea esposa, sean descendientes, todo eso le correspondía al amo. No le correspondían a ellos como familia, le correspondía al amo. Todas sus 24 horas de vida de ese siervo le correspondían a su amo. Como les decía hace un ratito, si al amo se le ocurría tenerlo parado a las 5 de la mañana, ahí tenía que estar el siervo. Si se le ocurría tenerlo parado las 24 horas del día, ahí tenía que estar el siervo. ¿Sí? Ahí tenía que estar el esclavo. No había leyes para ellos. No había. Por lo tanto, fíjense nada más lo que está hablando el Señor con ellos, lo que está hablando el apóstol Pablo con ellos. ¿Ustedes creen que ellos en su mente de los siervos tenían la esperanza de en algún momento heredar algo? No, porque no tenían posesiones, no tenían absolutamente nada, nada era de ellos. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, aquí cuando ya el apóstol Pablo les está diciendo, recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Se imaginan cómo cambió o cómo puede estar cambiando la mentalidad de los esclavos en esto? O sea, el Señor es el que me va a recompensar a mí, el Señor es el que me va a dar la herencia a mí, y el Señor no es deudor de nadie, hermanos, de nadie. ¿Ok? Entonces imagínense todo esto, imagínense en la cabeza de los siervos lo que estaban escuchando. Los siervos o los esclavos no eran herederos de nada, absolutamente nada. O a ver, díganme, cuando el pueblo de Egipto estuvo siendo esclavo en Egipto, ¿heredó esa tierra? No, se las prestaron. Y ahí estuvieron viviendo y se los prestaron, y ya después cuando fueron esclavos, vente, este no es tu lugar. Pero en ningún momento ellos se vieron con derechos sobre esa tierra, para nada, en lo absoluto. Lo que sucedió es que el Señor los trajo. Vénganse, yo tengo una tierra para ustedes. Yo los voy a hacer herederos a ustedes. Ahora son esclavos y ahora van a ser herederos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora lo que les está diciendo es de que aquí sí van a heredar. Tienen un Dios justo. Tienen a Cristo el Señor. A Él es al que están sirviendo. Tienen un Dios justo y entonces Él es el que los va a hacer herederos. De Él es que van a recibir herencia. ¿Ok? Pero, digan conmigo, pero, ok, vamos al versículo 25. ¿Ya estamos ahí? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay. ¿Ok? Este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Es lo mismo que la regla de la siembra y la cosecha, hermanos. Es lo mismo. El que siembra escasamente cosechará. Si tú haces lo malo, pues vas a recibir el mal. Es lo mismo. El ejemplo que yo les acabo de poner hace un momento. O sea, al momento de que cambia de mentalidad del esclavo y empieza a hacer las cosas mejor, de una mejor calidad, de una mejor manera, honrando al Señor, ¿ustedes creen que el amo lo va a estar golpeando, lo va a estar haciendo mal? Claro que no. Sin embargo, si te mantienes con una mala actitud, oye, ven, ayúdame con esto. ¿Y yo por qué? Pues allá está el fulanito, que lo haga él. ¿Me explico? ¿Alguien se vio proyectado? No me digan. No me contesten. Pero, hermanos, es muy sencillo.
Se los he dicho en muchas ocasiones. Dios no está enojado con la lógica, con el razonamiento. Si nosotros estamos actuando mal, lógicamente que vamos a recibir mal. Y peor si nos decimos que somos creyentes. O sea, nos van a surtir aquí y nos van a surtir allá arriba también. Porque a lo mejor el Señor nos va a decir, no, pues pásale, eres mi hijo, yo te salvé, tú reconociste, sí, está bien, eres mi hijo, pásale. Pero así como de panzazo, órale, panzaste. ¿Estamos? Entonces, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Y si ustedes recuerdan, la otra carta, la otra epístola que está hecha también en la prisión, es la carta a Filemón. ¿Sí? Y si ustedes se recuerdan, en esa carta a Filemón, el apóstol Pablo le está hablando acerca de Onésimo. ¿Recuerdan? Onésimo era un esclavo que se escapó y por allá que se encontró, coincidió, digo, una diosidencia que coincidió con el apóstol Pablo. Por lo que menciona Pablo en la carta, se piensa que le predicó del evangelio, se convirtió Onésimo y ahora lo está mandando de regreso. Ve, tú tienes algo que cumplir, ve y ponte a cuentas con tu amo, ponte a cuentas con él. Tú sabes en qué fallaste, en qué hiciste mal. Sin embargo, lleva la carta de parte de Pablo, y ahí donde el apóstol Pablo le está diciendo, mira, sí, yo entiendo que antes era un no creyente, pero ahorita ya ha confiado en el Señor. Trátalo de una manera diferente. Ya no lo trates como un esclavo más, sino como alguien que sabe de Cristo, y yo sé y yo confío en ti, que tienes un buen corazón y que lo vas a aceptar, y que por ahí se van a poder arreglar. Platíquenlo, háblenlo. ¿Me explico? Pero nunca le está quitando la responsabilidad a Onésimo de su situación. Él era un esclavo, ¿sí? Pero lo está mandando y le está diciendo Pablo, mira, antes no conocías del amor de Cristo, no sabías cómo te estabas conduciendo, te conducías como tus emociones te daban a entender, pero ahora Cristo es el que te gobierna. Ve y repórtate, hazlo. Lean la carta a Filemón, léanla como tarea. Pero en ningún momento le está quitando Pablo la responsabilidad a Onésimo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, necesitamos, hermanos, como colaboradores, como empleados, si necesitamos arrepentirnos de algo, hacerlo. Empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Ahora, estamos en el 3:25, ¿cierto? ¿Cuál sigue? 4:1. Ahora ya vamos del otro lado. Pero, fíjense, las dos cosas van amarradas una con la otra. Las dos cosas van amarradas. Y ahorita ya en el 4:1 se está dirigiendo a los amos, ¿sí? Y empieza tratando con ellos de la siguiente manera. Amos, ya estoy en el 4:1 de Colosenses. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y miren, les voy a hacer una pregunta a los papaces y mamaces, sobre todo donde hay pequeños de diferentes edades. Ahí les va la pregunta. ¿A todos les dan las mismas actividades? A ver, ¿a todos les dan las mismas actividades? ¿No? Ok, va un ejemplo, una pregunta más específica. Si tenemos un pequeño de 12 años, y le encargamos, oye, ¿sabes qué? Aquí está la cocina, la sala, como lo que ustedes gusten, por favor, bárrela. ¿Es algo malo pedirle a nuestros hijos que barran algo? Pregunto, para empezar. ¿Sí o no? No, ok. Entonces, si tenemos ahí a nuestro pequeño y le decimos, ¿sabes qué? Pues ayúdanos aquí con los quehaceres, échale una barridita aquí,
Va a barrer, pero para empezar, si ya le enseñamos, va a barrer y lo va a hacer y esperamos que lo haga de acuerdo a como le enseñamos. ¿Sí o no? Pero también lo va a hacer de acuerdo a sus capacidades. ¿Sí o no? Ok. Ahora, viene el mismo ejemplo, misma pregunta, pero ahora con un pequeño de 6 años. ¿Pudiera barrer? Les pregunto. Probablemente sí. ¿Va a ser el mismo resultado que el pequeño de 12 años? No. Todo es de acuerdo a sus capacidades. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok. Ahora, se está dirigiendo a los amos, Chequen esto. Se está dirigiendo a los amos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ya hablamos de los siervos que tenemos que hacerlo de la mejor manera, de acuerdo a nuestras habilidades y de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Sí? Ok. Ahora, a los amos les está dando él la indicación de que tienen que hacer lo justo y recto. Es decir, reparte tus tareas o lo que tengas que hacer de una manera justa y recta, de acuerdo a sus capacidades. De acuerdo a las actividades que tú tengas para ellos, haz lo justo, haz lo recto. ¿Estamos? Es decir, como jefes, la responsabilidad que tienen es de identificar y conocer también a su personal y saber qué cosas se les pueden encargar y qué no. ¿Estamos? Dependiendo de sus habilidades, dependiendo de sus aptitudes y sus actitudes también, con P y con C. Entonces, y no a todos les vas a pedir los mismos resultados. He de ahí el conocimiento que tú tengas de tu personal y el tratarlos de una manera justa y tratarlos de una manera recta. ¿Estamos? ¿Sí? Justo y recto. Justo pudiéramos ponerlo como equitativo en carácter o en acto. ¿Ok? Justo. Y recto es parecido en similitud, en condición o proporción, que sea algo recto, que sea algo bien. ¿Estamos? Eso es lo que les está diciendo. Cerrando la idea de esta frase, eso es lo que les está diciendo a los amos. Trátenlos bien. Hagan lo que hagan con ellos justo y rectamente, justa y rectamente. Entonces, para los que tienen sus empresas, ¿sí?, la responsabilidad que tienen, si tienen colaboradores a su cargo, es eso. Dense un tiempo de conocer a la gente que tienen, de ver sus habilidades, ¿sí?, de ver cómo está ahí. Miren, mucho tiene que ver también la preparación académica que tengan, pero no necesariamente es una condición para que puedan obtener buenos resultados, ¿sí? Algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar a lo que otros pudimos haberlo hecho o a lo que otros hicimos. Sin embargo, son personas muy hábiles de su mente, que piensan muy rápido y que son muy hábiles con las manos también. ¿Me explico? Pero es de ahí la habilidad y el tiempo que se puedan dar como jefes precisamente para poder conocer ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, el interesarse por su gente, ¿sí? Interesarse por ellos. Oye, últimamente te veo como que ya tu producción ha estado bajando bastante. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó contigo? No sé, ejemplo, si eras un albañil, oye, antes me levantabas 100 bloques en 2, 3 días, lo estoy hablando al aire, y ahorita nada más me pegaste 10. ¿Qué onda? ¿Qué tienes? ¿Hay algo? ¿Te está pasando algo? ¿Estás enfermo? ¿Algo te está preocupando? Y a lo mejor ahí se suelta el colaborador, ¿no? Pero pues son cosas con las que tenemos que aprender a lidiar también. Ni modo. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, todo eso aplica, lo que yo les acabo de comentar, aplica para las actividades, aplica para las recompensas, para los bonos, ¿sí?
También para eso aplica. También aplica para los castigos, porque debe haber una disciplina también en el trabajo. ¿Sí? Hace años, de acuerdo, mi papá decía, de acuerdo el sapo la pedrada. Entonces, también en nuestros pequeños, o sea, regresándolo a la familia, no podemos aplicar la misma disciplina con los diferentes pequeños. Todo va de acuerdo a sus capacidades. ¿Estamos? Entonces, en el trabajo es igual. O sea, no podemos aplicar la misma disciplina con todos. No podemos aplicar las mismas sanciones con todos. Así como no podemos aplicar las mismas actividades con todos. Dependiendo cada uno. ¿Me explico? Y es ir conociéndolos. Hay algunos que son más rápidos, otros que son más lentos, otros que súper lentos. Entonces, ahí va a ser tarea de cada uno de ustedes, de aquellos que son jefes. ¿Ok? Y recordar, les está hablando ¿a qué? A creyentes. Les está hablando a creyentes, a esclavos y amos creyentes. Que no se nos olvide eso, por favor. ¿Sí? Porque también viene la segunda parte de este mismo versículo. Y dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Ok? Y entonces, tenemos que recordar que nosotros, como jefes, responsables de área, responsables de departamento, que estén escuchando, tenemos que recordar que tenemos un jefe supremo, que tenemos un amo en los cielos y que le damos cuentas a Él. ¿Ok? Y que no tenemos que esperar a que estemos cara a cara con Él. O sea, podemos ponernos a cuenta desde ahorita. Señor, ¿sabes qué? Perdóname. O sea, para ti no hay nada oculto y tú sabes cómo me he comportado, tú sabes lo que he hecho. Perdóname, ya no quiero seguir comportándome de esa manera. O ya no quiero seguir tratándolos de esa manera. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, todo esto que acabamos de hablar es que todo en nuestras relaciones, hermanos, tenemos que recordar que el núcleo es Cristo. Todo en nuestras relaciones es Cristo. Y si nosotros no somos conscientes de eso, de que todo debe girar en torno a Cristo, entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que dice Cristo de esto? ¿Sí? ¿Cómo ve Cristo a los empleados? ¿Cómo ve Cristo a los amos? Y a cambiar lo que tengamos que cambiar, porque nuevamente se está refiriendo a creyentes. Y nosotros decimos que somos creyentes. ¿Estamos? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en pie?